Bienvenidos a la segunda edición de Punto D, donde abordaremos una serie de entrevistas a diferentes personalidades del diseño y la comunicación visual mexicana. El día de hoy entrevistaremos a Javier Enríquez Lara, nacido en Guadalajara, Jalisco, y egresado de la Universidad ITESO, quien también ejerce la docencia en dicha institución. Se ha desempeñado como diseñador independiente en dirección creativa de arte y de diseño para diversos espacios y agencias de Guadalajara. Además, dirige su propio estudio, Enríquez Lara, donde ha llevado a cabo trabajos reconocidos por marcas como Ford, Visa y Cerveza Victoria. Su trabajo ha sido expuesto y publicado en diferentes ciudades de Latinoamérica y Europa. También ha sido galardonado con el Premio Quórum en el año 2002, al nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y en especial de la Facultad de Artes y Diseño. El equipo de Punto D le presenta una cordial bienvenida a Javier Enríquez Lara. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Estamos agradecidos porque nos hayas concedido la entrevista y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál fue el proceso en el cual tú dijiste, me gusta el diseño, a esto me quiero dedicar? ¿Cómo fue ese proceso? No, o sea, proceso como tal no creo que haya. De chiquito yo pensaba que iba a ser arquitecto, porque me gustaba mucho dibujar y cuando yo estaba chico pues no había como muchas alternativas, ¿no? Como que todo estaba relacionado, como que todo lo que era dibujo pues estaba relacionado más con el concepto de arquitectura. Luego ya en la prepa me metí, siempre estuve en la prepa y en la secundaria, cuando había opción de meter materias optativas, siempre me metí a diseño. Y yo creía que con la parte que había aprendido a lo mejor de diseño en secundaria o en prepa, como que podría defenderme. Entonces, bueno, mi sueño era estudiar dirección de cine, pero aquí en Guadalajara como que no había muchas alternativas. Una de las alternativas más cercanas era el ITESO, que tenía una carrera de comunicación donde había algunas materias que estaban relacionadas con esto, y entonces decidí meterme a estudiar comunicación. Y estuve un año estudiando comunicación en el ITESO, y me terminé saliendo, ¿no? Porque era pues escribir todo el tiempo. Yo no soy muy bueno para escribir, yo me tardo media hora redactando un mail. Entonces dije, esto no es lo mío. Y un maestro que teníamos, un maestro maravilloso que teníamos, Alfonso Toledano, siempre me insistía que tenía que cambiarme de carrera, que mi talento natural o mi don natural estaba más en el diseño que en la comunicación. No me iba mal en comunicación, pero sí digamos que era una carrera que la disfrutaba, pero al mismo tiempo la sufría. Y entonces pues ya tomé la decisión de salirme de comunicación y meterme a estudiar diseño. Sin embargo, el haber estado en comunicación marcó radicalmente la visión de diseño con la que yo he trabajado toda mi vida. ¿Y qué es lo que llevó ya a la creación total del estudio? Digo, otra vez fue consecuencia del tiempo y de muchas cosas, ¿no? Yo tuve que estar trabajando desde que estaba en primer semestre de diseño, tenía que trabajar porque no tenía cómo pagar la carrera. Entonces, o sea, no tenía apoyo en mi casa, no había dinero, y entonces yo tenía que estar trabajando. Entonces siempre estuve como trabajando en distintos lugares por horas, no necesariamente feliz, ¿no? O sea, si tuviéramos que poner así un felizómetro, yo diría que no estaba ni al 50%, 60%, ¿no? Pero necesitaba el dinero. Y entonces lo que sí me dio fue la posibilidad de ir aprendiendo cosas, ¿no? De ir aprendiendo muchas cosas. Y quizás este círculo vicioso me persiguió durante muchos años después de haber salido de la carrera. No tenía salida de la carrera, tenía que pagar el crédito que debía en la carrera, entonces no podía, o sea, digamos, la necesidad de buscar trabajo era imperativa y no era como yo les digo ahora a mis alumnos, ¿no? Si tienen la posibilidad de que sus papás los apoyen, pues busquen así diseños en la República o en cualquier parte del mundo, vayan, aprendan, aunque no les paguen, ¿no? O sea,
pero el chiste es como tratar de encontrar eso que te gusta y que cada pasito que des hacia adelante te vaya acercando un poco más a ese lugar al que quieres estar. Yo no estaba muy seguro de lo que quería, de lo que sí estaba seguro es que me encantaba la idea, una idea medio bauhasiana que tenía el ITESO, que era hacer esta carrera, digamos que fuera un poco multidisciplinar, y entonces me latía mucho esa onda, ¿no? Como poder desarrollar producto, poder desarrollar mobiliario, poder hacer diseño gráfico, poder hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive la promesa de hacer algo de interiorismo, tal, ¿no? Y eso tampoco se vio, digamos, o sea, tampoco se cumplió la promesa en ese sentido, ¿no? Entonces, desde que salí, la preparación estaba más enfocada hacia diseño gráfico y era en lo que encontraba trabajo y era en lo que estaba trabajando en ese entonces, pero siempre tenía esa espinita como de poder desarrollar proyectos más integrales, si pudiéramos decirlo de esta manera, o desarrollar, digamos, la identidad de la marca, pero desde una visión mucho más periférica, que no fuera solamente la parte gráfica, sino que tuviera otras salidas la identidad, ¿no? Y fue, creo que después de 7 años de haber salido o sea, que se empezó a formar el estudio, ¿no? Poco a poco. Pero durante esos 7 años era prácticamente, yo salía de trabajar de la agencia en donde estaba trabajando en ese momento y llegaba a mi casa a aprender la computadora y hacer otra jornada de trabajo. Y los fines de semana también. O sea, hasta que 7 años después ya tenía la suficiente cantidad de trabajo como para poder, digamos, salirme y no necesitar de este ingreso fijo. Y ahí es como más o menos se fueron encaminando las cosas de esa forma y hasta que se concretó. Y ahora desde la posición en la que estás actualmente, ¿cómo te imaginas a los futuros diseñadores mexicanos? No me los imagino, no sé qué vaya a suceder, yo creo que está muy interesante todo lo que está sucediendo, ¿no? Todas las posibilidades que se están abriendo, inclusive desde la parte del metaverso y muchas otras cosas que están pasando. No me imagino el escenario, yo quizás viéndolo de una manera un poco pragmática, quisiera pensar que vamos a seguir un poco igual, quizás desde cada quien trabajando desde su especialidad y quizás se concrete a lo mejor en algún momento estas personas como gestores de diseño que puedan, digamos, dirigir equipos multidisciplinares que puedan participar en un proyecto mucho más grande, ¿no? Cuando empezaste a adentrarte en este mundo, ¿quiénes fueron tus referencias? O sea, muchos. Eso sí, en el ITESO tenían un programa en aquel entonces, bueno, el director de la escuela era Felipe Covarrubias, y él es así como el embajador del diseño aquí en Guadalajara, entonces invitó a mucha gente a dar conferencias en la universidad, gente maravillosa como Lance Wyman, Itzvan Oroz, Javier Mariscal, o sea, todos ellos y muchos de los anteriores, ¿no? Como Saúl Vaz, digo, ese más de libros y cosas así, no es que haya ido a la escuela él, pero sí, pues yo creo que todos los clásicos, ¿no? Vicente Rojo, Germán Montalvo, Joseph Albers, al final de la carrera tuve la oportunidad de, saliendo de la carrera, de conocer a Alejandro Magallanes, con el que estuvimos en un proyecto juntos que se llamaba Colectivo Hematoma, que todavía de repente seguimos en contacto, yo lo considero un buen amigo. Mucho Pentagram también, Stefan Sackmaster, todos ellos, ¿no? Son como los héroes, ellos y muchos más, ¿no? ¿Cómo describirías tu proceso creativo para hacer algún proyecto? Mira, durante los años hemos como desarrollado un proyecto, un proceso metodológico en donde tratamos de todas las preguntas que hacemos en el brief están muy enfocadas a tratar de descubrir los diferenciadores de la empresa, negocio o servicio que nos esté contratando.
Entonces tratamos de estudiar el modelo de negocio o la estrategia de negocio. Luego hay muchas preguntas involucradas en las áreas de mercadotecnia, ¿no? Como en las 4Ps y en las 4Cs: producto, precio, plaza, promoción y consumidor, canal de venta, conveniencia, estrategia de comunicación. Todo eso tratamos de hacerlo de esta manera para no perder de vista ningún detalle, ¿no? En el producto o servicio preguntar absolutamente todo lo que ellos pretenden o quieren hacer, o los beneficios que quieren brindar a corto, mediano, largo plazo, dónde lo van a vender, cómo lo piensan vender, cómo lo piensan distribuir. Todo esto, repito, pensando en descubrir cuáles son esos diferenciadores. Esos diferenciadores luego se van a convertir, digamos, en el pilar para poder desarrollar una estrategia de personalidad. La estrategia de personalidad define todo el carácter de la marca, define su forma de hablar, define su tono de comunicación, define sus mensajes, define sus temas de conversación, que es importantísimo. Posteriormente, esto no lo hacemos nosotros, pero tenemos conocimiento de eso. Inclusive la pauta que nos da de los temas de conversación desarrollados dentro de la estrategia de personalidad puede ser que le den una idea a los empresarios de cómo desarrollar esa estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es definir a través de tu presupuesto cuáles son los medios y canales idóneos para poder promocionar tu producto o tu servicio. Y finalmente viene la etapa de creatividad, arte y diseño. Entonces, todo este proceso, digamos, previo de investigación, de tratar de encontrar realmente qué es lo que están vendiendo, qué es lo que están ofreciendo, cuál es su diferenciador detrás del producto o del servicio que están ofreciendo, ¿no? Porque a través de ese diferenciador es que vamos nosotros a tratar de desarrollar esa personalidad de marca, y esa personalidad de marca nos va a dar los cimientos y las bases que van a detonar toda la creatividad para la identidad del diseño. ¿Cuál ha sido el proyecto o trabajo más grande, amplio o pesado durante toda la trayectoria como estudio? No tengo así como en la mente alguno que haya sido así como pesado. Luego los trabajos editoriales, por ejemplo en libros, son particularmente pesados. Si tuviera que hablar así de eso, pues tendría que ser algún trabajo de algún libro, ¿no? Que de pronto se vuelven muy pesados. No es nuestra expertise dentro del estudio, el diseño editorial, el diseño de libros como tal. Entonces de pronto sí se vuelve algo pesado y cansado, pero más que nada yo lo llevaría quizás a otra área, ¿no? Como proyectos que te retan, ¿no? Y cómo vas aprendiendo y descubriendo cosas a través del mismo trabajo que se va presentando. ¿Y alguna diferencia que hayas notado, por ejemplo, que nos podrías decir de trabajar en un estudio a tener tu propio estudio? Creo que la única diferencia es como de pronto que trabajando para alguien más sigues las directrices que te marca esa persona, no todo el tiempo. No es que sea que sea como que tú te conviertas en un obrero, ¿no? O en algo que solamente está recibiendo órdenes y haciéndolas, no. Pero sí hay como una visión de cómo hacer las cosas. De pronto implica mucha responsabilidad ser tú el que tiene que definir cómo tienes que abordar los proyectos, ¿no? Entonces me gustaría pensar que en cualquier área de trabajo, en cualquier estudio o agencia de trabajo, lo mejor es el trabajo colaborativo, ¿no? En donde se permite que todos participen, se permite que todos brinden ideas, que los trabajos se conviertan en eso, ¿no? Que haya un área, un momento de exploración en el que podamos como vomitar todo lo que tengamos adentro y después ir como limpiando, separando, ¿no? Ordenando y ver qué es lo más conveniente para cada proyecto, ¿no? Finalmente la responsabilidad sí termina siendo tuya, ¿no? Porque tú eres el que das la cara. Entonces sí hay una parte ahí de responsabilidad. Hay dos áreas bien interesantes en ese sentido. El área de ser un empleado
y el área de ser el dueño de tu negocio, ¿no? Cuando eres empleado también, y esto me voy quizás por otro lado que no tiene nada que ver con diseño, pero estamos muy acostumbrados como a la visión del empleado en donde nos sentimos como si el patrón tuviera que ser responsable de nosotros, ¿no? Hay una visión bastante paternalista y bastante incómoda, no sé si a través de los años se ha ido impregnando cada vez más este discurso en donde pareciera ser que los patrones son los enemigos y los empleados están siendo siempre abusados por el patrón. Y yo creo que eso es que es totalmente erróneo, ¿no? Yo siempre pienso que quizás todas las personas tendrían que ser patrones un tiempo y empleados un tiempo, ¿no? Para que vieran lo que es estar de un lado y del otro lado. Las reglas y las leyes son muy, muy, muy fuertes y pesadas para alguien que quiere emprender un negocio, ¿no? Entonces, digo, quizás por eso es que el mayor reto es mantenerte, ¿no? Porque la mayoría de los negocios, debido a estas situaciones legales, fiscales y demás, pues truenan en un par de años. O sea, la mayoría, si revisan los porcentajes de negocios, no solamente en diseño, sino en todas las áreas, pues terminan tronando porque las leyes le piden lo mismo a un pequeño, un microempresario, un pequeño empresario, un mediano empresario, le piden lo mismo que un gran empresario, ¿no? Y no puede ser así, o sea, no podría, o sea, no debería ser así, ¿no? Okay. Y dado esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿cómo este estudio lleva tanto tiempo vigente? Nosotros muchas veces hemos estado así a punto de bajar la cortina, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando entró, solamente por ponerles una idea, ¿no? Un ejemplo. Cuando entró Peña Nieto, a lo mejor ustedes estaban muy chicos todavía, pero se paró la economía nacional en el primer año y medio, se paró la economía nacional por las mentadas reformas que no salían, que no se aprobaban, ¿no? Y entonces los empresarios dejaron de invertir. El negocio de nosotros y el de muchas otras personas parecido al mío, estamos enfocados a la creación de nuevas marcas. Entonces, es algo que es como una consecuencia inmediata, ¿no? Si se deja de invertir, si se deja de mover el capital en el país, entonces inmediatamente la curva de trabajo empieza a bajar. La pandemia ha sido otro momento muy difícil, ¿no? O sea, y generalmente siempre que hay cambios presidenciales, siempre sucede esto, ¿no? Cuando los empresarios se retraen y prefieren como guardar su dinero y esperar a ver qué va a suceder, como para poder volver a tener confianza y volver a empezar a invertir. Y es esta reacción natural en cadena que nos empieza a afectar a nosotros, ¿no? También he tratado de mantenerme pequeño, quizás antes de pandemia es lo más grande que ha estado el estudio y éramos 10 personas, ¿no? Y eso es lo más grande que ha estado el estudio en personas, porque si te dedicas más a operación de marca, a publicidad, a promociones y todo eso, quizás sí necesitas conformar equipos muchísimo más grandes. Pero en la creación de marca, de pronto, claro que el flujo de trabajo, la cantidad de flujo de trabajo determina, pero en mi caso nunca ha, digamos, sobrepasado esta línea, ¿no? De llegar a ser 10 personas. Ya éramos demasiados también, creo. Nos percatamos que el estudio se enfoca un poco más al branding. ¿Qué llevó como al estudio a enfocarse más en ese rubro? Mira, eso está padre que lo pregunten. Para empezar, no hacemos branding y no creo que nadie en México, como en algún estudio como el nuestro o los que podrían ser referencia en el país del diseño en este momento como estudios de diseño comerciales, no está haciendo branding nadie. El branding es otra cosa totalmente diferente. Nosotros lo que hacemos es identidad, ¿no?
Y la identidad está conformada por 5 elementos, quizás 6, ¿no? Que son tipografía, paleta de colores, logotipo, imagotipo, o lo que sea, lineamientos de imágenes, gráficos auxiliares y personalidad de marca, mensajes, textos, voz, como le quieran llamar, ¿no? Eso es lo que determina una identidad. No sé en qué momento la gente le empezó a llamar branding a la identidad. El branding es otra cosa. El branding es, nomás para ponérselos de una manera muy sencilla, el branding es un intangible. O sea, el branding es una idea, el branding no se puede tocar. Y la identidad sí es tangible, la identidad sí tiene colores, sí tiene formas, sí tiene inclusive a veces materiales, sí tiene espacios, ¿no? Eso es la identidad. El branding es una idea. Y el branding se está haciendo continuamente. Branding, si se pudiera traducir al español, sería un verbo que está en gerundio, ¿no? O sea, es marcando o marqueando, ¿no? Y es algo que está sucediendo todo el tiempo. O sea, el hecho de querer marcar la idea de algo en la mente de un consumidor o de un mercado, eso es lo que es el branding, ¿no? Y eso, repito, es un intangible. Y las marcas van cambiando todo el tiempo y todo el tiempo tienen que estar trabajando en esta idea y todo el tiempo tienen que estar trabajando en este posicionamiento. Si lo viéramos de esta manera, o sea, Apple, por ejemplo, no es la manzana, ni es su tipografía, ni son sus productos, no, es la idea que nosotros tenemos de ellos. Y eso entra, digamos, en un concepto en donde podría ser nada, porque una idea no es nada, una idea no se puede tocar, una idea no se puede palpar, y podría ser todo como resultado de una historia que genera una percepción en nosotros, que nos marca de alguna manera a nosotros en cómo percibimos a las marcas, y es la nada porque no es nada, porque no se puede tocar y porque en cualquier momento se puede acabar esa percepción, ¿no? O sea, esa percepción se tiene que estar trabajando continuamente. El ejercicio que yo les ponía es, si ustedes piensan, por ejemplo, en México, van a aparecer en cada uno de ustedes, van a aparecer distintas ideas en su cabeza, ¿no? De cada uno de ustedes. Esa es la marca que ustedes tienen de México en su cabeza. Si se lo preguntamos a un extranjero, posiblemente o seguramente lo que están pensando va a ser totalmente distinto a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que está el país tan dividido, igualmente, ¿no? O sea, mi México es diferente al México de todos ustedes, ¿no? Y sigue siendo México, no por eso deja de ser México, ¿no? Entonces es un concepto muy extraño, es un concepto que todo el mundo persigue, pero es un concepto que inclusive por eso nosotros llevamos, o sea, nos hicimos determinar esta metodología de acercamiento o de abordaje a los proyectos, tratando de, digamos, concretar todas las áreas involucradas, digamos, dentro de la marca, que son estrategia de negocio, estrategia de mercadotecnia, estrategia de personalidad de marca, estrategia de comunicación y estrategia de creatividad, arte y diseño, ¿no? Sí. Si pudiéramos pensar que se puede concretar, digamos, en 5 estrategias, que todas tienen que estar relacionadas, que todas tienen que estar trabajando en coherencia, que todas tienen que ser consistentes en su operación, en el tiempo, ¿no? Para poder concretar una idea o una promesa que pueda ser sostenible en el tiempo y que al final, si se deja de trabajar en eso, puede llegar a desaparecer una buena percepción, una mala percepción, en nada, ¿eh? O sea, el branding es algo que está pasando todo el tiempo y es un concepto erróneamente utilizado en la actualidad. Hablando un poco de la imagen, ¿cómo esta contribuye al concepto de una marca o un producto? No sé si pueda contestar con esto la pregunta por tratar de ejemplificar algo que sea más tangible o real, ¿no? Pero a veces cuando te contrata alguien y te dice, oye, y si te contrato a ti, tú me garantizas el éxito de mi negocio,
Pues por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. El éxito de tu negocio depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende de que tengas un buen servicio, depende de que tengas un buen producto, depende de que cumplas tus promesas, depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende de todas las áreas involucradas en mercadotecnia, depende de la administración del negocio, depende de muchísimas cosas. O sea, nosotros somos solamente un pedacito de de esa gran maquinaria, ¿no? Y ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad sería que la imagen sea coherente y congruente con la filosofía de la empresa, con la estrategia de negocio de la empresa, con el modelo de negocio que tienen ellos estipulado y con eso que los mueve a ellos como empresa a estar haciendo lo que están haciendo. Eso sí, esa sí es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, que de alguna manera traduzca todo este discurso con el que trabaja toda esta marca o esta empresa. Bueno, no esta marca, porque la marca se genera después, pero esta empresa, ¿no? No es el símbolo el que le da el valor a la empresa, sino es la empresa a través del tiempo la que le da el valor al símbolo. Una manzana mordida no significaría nada o podría significar lo peor para nosotros si nuestra experiencia con Apple fuera decepcionante. Si nuestra experiencia con Apple es buena, es satisfactoria o inclusive nos fascina, entonces es que la carga emocional de esa experiencia quedará contenida en ese símbolo. Y el símbolo, ¿por qué se vuelve importante? Se vuelve importante el símbolo porque, o la tipografía, o el logotipo, o lo que sea, ¿no? No olvidemos que la identidad tiene 5 o 6 áreas, ¿no? Pero el símbolo generalmente es como un contenedor muy pequeño en el que se puede resumir todo eso que sentimos de una marca. Entonces, cuando vemos el símbolo, hacemos esta asociación inmediata de lo que pensamos o sentimos o de la experiencia que tuvimos con esta marca. Pero no es el símbolo el que hace grande a la marca, sino es todas las acciones en conjunto, bien orientadas, consistentes, coherentes, de toda la empresa, la que nos va a dar ese contenido, esa historia, para poder nosotros sentir algo por el símbolo, ¿no? Bueno, malo o indiferencia. ¿Qué elementos consideran más importantes? No hay un elemento más importante que otro, ¿no? O sea, depende, hay diferentes estrategias. Hay un libro que yo leí hace mucho tiempo que fue uno de los libros que a mí me marcaron también, digamos, como profesionista en mi labor profesional, que es el libro de Brand Sense de Martin Lindstrom, y él habla de despedazar a las marcas, ¿no? Y yo entiendo, lo leí hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero todavía me quedo con ese recuerdo, que creo haber entendido que lo que él decía era despedazar a las marcas como para que entendamos cómo armar una estrategia de comunicación poderosa para el negocio que tenemos. O sea, es decir, él plantea una especie de pie, de una gráfica de pie, en donde él divide, ¿no? Y pone rituales, pone símbolos, pone colores, pone estrategia de servicio, interfase, etcétera, etcétera, ¿no? No importa cuántos haya, si son más, si son menos, si se despedazan más o se despedazan menos. Lo que importa es que las personas que están tomando las decisiones estratégicas del negocio determinen cuáles son los elementos que quieren empoderar para la comunicación de la marca. Un ejemplo, ¿no? Si para poner de alguna manera más clara esto, si pensamos en Nike, ¿cuáles serían los elementos que ellos han decidido empoderar de su negocio para su identidad, ¿no? Y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es la palomita, ¿no? La palomita, su símbolo, quizás su color naranja, quizás, y su tagline, Just Do It, ¿no?
Esos son los 3 elementos que ellos han decidido empoderar dentro de su identidad. Si pensamos en Starbucks, Starbucks lo ha, digamos, le ha dado énfasis a muchas otras áreas. O sea, Starbucks habla, o sea, inclusive desde su discurso, ¿no? En algún momento, voy a parafrasear, no sé si me voy a equivocar en esto, pero el director de Starbucks dijo, estamos en el negocio no estamos en el negocio del café, estamos en el negocio del servicio a la gente, ¿no? O sea, entonces fíjense qué interesante es eso, porque ellos venden café, pero ellos mismos dicen, no estamos en el negocio del café, estamos en el negocio del servicio a las personas. Entonces, ya hablando de su discurso, ya su discurso es una parte importante de su identidad, ¿no? Luego vemos que ellos han trabajado en su arquitectura, han trabajado en su interiorismo, han trabajado en estrategias de servicio que han, digamos, cambiado la forma de atender no solo de otras cafeterías, sino de otros muchos restaurantes, ¿no? Donde llegas, te preguntan tu nombre, te ponen tu nombre en el vaso, te lo entregan, ¿no? Ya con tu nombre. Eso es una estrategia de servicio, ¿no? Es un plan, es algo que sucede atrás. Es parte de este comportamiento de la marca que tendría que estar definido también dentro de la personalidad de la marca de alguna manera, ¿no? Ellos también han trabajado en su sirena, han trabajado también en su logotipo, en fin, ¿no? O sea, cada marca que nosotros pensemos o analicemos, podríamos de alguna manera hacer este ejercicio de despedazarla y de tratar de entender estratégicamente los que están atrás, qué es lo que han decidido empoderar de su identidad para la marca, ¿no? Así es como si llega un nuevo cliente contigo con un nuevo producto, bueno, la labor de nosotros a lo mejor sería tratar de hacer este ejercicio de reflexión como para decir cuáles elementos te convienen a ti dentro de tu segmento de negocio empoderar, porque tiene que ver también mucho con presupuestos, ¿no? O sea, un nuevo negocio, estamos hablando de marcas grandísimas, ¿no? Pero un nuevo negocio, un negocio pequeño, ¿qué es lo que debe de empoderar un negocio pequeño, ¿no? O cómo puede tener una estrategia de comunicación efectiva, ¿no? Creo que esa sería como la pregunta y la reflexión que tendríamos que hacernos. Y para finalizar, otra idea, creo que describe muy bien esto, ¿no? En algún libro también leí, ¿no? Decían, si rompes un envase de Coca-Cola, de estos envases que están contorneados, color verde ámbar, ¿no? Yo creo que todos los conocen, ¿no? Y el autor decía, si tú te encuentras un trocito de vidrio, te lo encuentras en la calle de ese envase, tú con ese trocito vas a saber que ese es un trocito de vidrio que perteneció a un envase de Coca-Cola. Esa es otra visión también muy interesante de ver la identidad de las marcas, ¿no? O sea, es decir, tenemos 5 actores o 6 actores. Bueno, ¿qué hago para que cualquier pedacito, para que mi paleta de colores me dé una identidad poderosa? O para que mi tipografía me dé una identidad poderosa, o para que mi manejo de imágenes, mis lineamientos en el manejo de imágenes me den una identidad poderosa, o que solamente mi forma de hablar, la forma en la que yo digo las cosas, me dé una identidad poderosa. Por ejemplo, en el caso de la forma de hablar tenemos a Gandhi, ¿no? Librerías Gandhi. O sea, todo el mundo podemos ver que ahí están empoderando color y personalidad de marca, ¿no? Podemos ver a kilómetros un espectacular de Gandhi, fondo amarillo, letras color negro, y sabemos que el mensaje que vamos a leer nos va a tratar de sacar una sonrisa a través de un comportamiento irónico y lúdico que tiene la marca para hacernos esta reflexión de que no leemos, ¿no? De que tenemos que leer más. Entonces, podemos irnos imaginando cuál es el carácter de esta persona, ¿no? ¿Cómo habla esta persona? Quizás si quitamos la frase de ese espectacular amarillo y la leemos aislada de ese otro elemento, es muy posible que podríamos decir, esa es una frase de la marca Gandhi,
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ese lenguaje, a esa forma en la que se comunican ellos con nosotros. Los diferentes negocios deciden, las diferentes empresas deciden cómo se van a relacionar con sus consumidores y a qué elementos de su identidad les van a brindar ese empoderamiento, que también están destinados, no son o sea, son el fin de toda una estrategia, ¿eh? O sea, no estamos hablando aquí de que la comunicación sea lo más importante. No, la comunicación sí es muy importante, pero es el resultado estratégico de todas las otras estrategias trabajando en coherencia. Al trabajar con marcas de otros países, ¿considera algún choque cultural como algún obstáculo? Sí, yo creo que el lenguaje, mira, si de por sí muchas veces en el mismo México, ¿no? O sea, México hablando el mismo idioma, perteneciendo a esta marca México, ¿no? Esta marca país, no nos entendemos, ¿no? O sea, hay brechas, hay huecos en la comunicación en donde es que yo te entendí esto, es que yo no quise decir esto, lo que yo quería decir era esto otro, ¿no? Imagínense nada más eso llevado a otra cultura, ¿no? A Colombia, Argentina, España, gente que habla nuestro mismo idioma, pero que se pueden abrir las brechas mucho más grandes. Requiere, digamos, de una inversión muchísimo más amplia de investigación, ¿no? De cómo voy a investigar, cómo me voy a acercar, cómo me voy a adentrar a ese segmento de negocio, en esa cultura en particular, cómo se habla, cómo se entienden, o sea, qué es lo que les puede resultar cómico o lúdico o irónico o serio o agradable, ¿no? No digo que no se pueda, pero tiene ahí unos obstáculos mayores. De este proyecto que fue Cala de Veras, ¿cómo surgió para la adopción que hizo Victoria del proyecto? Cuando salí de la universidad, hacía mucho cartel, porque ya les dije que, bueno, estudié en el ITESO, y en el ITESO la mayoría de nuestros maestros en aquel entonces también, todos, la mayoría eran arquitectos, entonces casi todos nos daban cartel. Además me gustó mucho, el cartel es algo, a mí el cartel es una pieza que me apasiona, y empecé a hacer mucho cartel saliendo de la universidad. Eso fue lo que sucedió también con Colectivo Hematoma, ¿no? Para eso nos juntamos, para hacer cartel, para pegarlo en las calles, etc. Y de ahí supongo yo que de ahí, de mi trabajo cartelístico que empecé a hacer a inicios, cuando recién salí de la escuela, falleció unos años después, falleció Shigeo Fukuda, que es otro de los grandes diseñadores, ¿no? Otro de mis gurús, de mis héroes. Y la Bienal Internacional del Cartel en Bolivia decidió hacerle un homenaje y eligieron a más de 70 diseñadores de todo el mundo para que cada uno hiciera un cartel por año vivido de Shigeo Fukuda, y luego esta exposición iba a ser itinerante por todo Sudamérica, y tuve la fortuna de que me invitaran, porque la verdad es que no, o sea, yo considero que mi carrera cartelística pues no es tan amplia, ¿no? Como para haber sido un elegido en ese momento. Empezó a girar la exposición, recorrió varios países de Latinoamérica y finalmente llegó a México y me invitaron a verla. Y eso me dio como una oportunidad de ponerle una pausa a mi trabajo, ¿no? O sea, la exposición era en Puebla, entonces viajé, me tomé un par de días, 2, 3 días. Me invitaron a un ciclo de conferencias que había en ese momento, y romper con esta rutina de pronto y escuchar estas conferencias y escuchar a otros diseñadores, como volverte a sentir motivado, ¿no? Volverte a sentir como inspirado. Salí a caminar por las calles de Puebla y era noviembre y estaba todo el centro de la ciudad, digamos, decorado por la festividad del Día de Muertos. Y entonces dije, pues voy a hacer algo, voy a hacer un proyecto al que pueda yo dedicarle, no sé, esos 20 minutos que tengo libres en un día, porque lo necesitaba, o sea, necesitaba como ese desfogue, ¿no? Necesitaba como ese
ese lugar al que pudiera llegar, que no tuviera que ver nada con clientes, que no tuviera que ver con nadie diciéndome lo que tenía que hacer o que tuviera objetivos que tuviera que cumplir el proyecto, ¿no? Era un proyecto que solamente buscaba un divertimento para mí, ¿no? Y así empezó. Y empecé a hacer calaveras y calaveras. Bueno, diseñé un símbolo, un contenedor, un contorno. Y entonces, cada que tenía tiempo, imprimía el contorno y dibujaba sobre el contorno. Después, tengo un buen amigo que es un buen pintor de aquí de Guadalajara, que se llama Fernando Sandoval. Iba a tener una exposición retrospectiva de su carrera y le iban a hacer un catálogo de la exposición, un libro. Y a mí a ser el diseñador de ese libro. Y en alguna de las juntas con el galerista, Fernando me dijo, no, oye, enséñale tus calaveras. Y yo le dije, no, hombre, pues, ¿para qué? No tiene caso, ¿no? O sea, es galería de arte, exponen esculturas, exponen pinturas, obra contemporánea, no le va a interesar. Entonces me decía, hombre, pero a ver, enséñaselo, no pasa nada, a ver, más para que lo vea. Y el galerista me dijo, ya, hombre, enséñamelas, ¿no? Entonces saqué el teléfono, traía algunos ahí guardados, los vio y me dijo, sí me interesa, ¿quieres exponerlo? Le dije, claro, sí lo quiero exponer. Me dijo, bueno, pues entonces hay que trabajar en la exposición. Se expuso, en ese momento teníamos 82 calaveras, tenía 82 calaveras. Luego fue gente del gobierno de la ciudad de Guadalajara, lo vio, les gustó mucho, me dijeron, oye, me hablaron a través del galerista, me pusieron en contacto y el galerista me puso en contacto con ellos y me dijo, oye, pues quieren la colección para ponerla en los parabuses en la ciudad de Guadalajara en noviembre, que si se las prestas. Yo dije, pues sí se las presto, ¿no? O sea, si yo no tengo que pagar nada, seguro la pueden usar, ¿no? Entonces, usaron la exposición para ponerla en parabuses en Guadalajara. Luego, el gobierno de Jalisco se interesó y me dijo, oye, ¿no la prestas para girarla por todas las galerías y museos del estado? Sí, cómo no, sí se las presto. Y finalmente, un amigo mío que trabaja en publicidad, él hace mucho video, se llama Eduardo Ávila, tiene una empresa que se llama Mango Producciones. Ellos trabajaban para Victoria y entonces, sentado él en una junta con la gente de Victoria, le dicen a Eduardo, oye Eduardo, ve pensando qué podemos desarrollar para el Día de Muertos, ¿no? Para Victoria, Día de Muertos. Y entonces Eduardo les dice en ese momento, ya sé qué vamos a hacer. Y no solamente sé lo que vamos a hacer, sino que ya tengo el proyecto que vamos a usar. Y entonces le dicen ellos, pues, ¿cómo? Y entonces en eso Eduardo me manda un WhatsApp y me dice, amigo, en este momento mándame un PDF del catálogo del libro, se lo mando y a la hora me habla Eduardo y me dice, oye, están muy interesados en Cerveza Victoria, en usar tu colección. Y entonces ya, a partir de ahí empezamos la negociación y no solamente les cedimos la licencia temporal de las calaveras para que las usaran en esa campaña, sino que además nos invitaron a nosotros a desarrollar la campaña. Al tratarse de un proyecto que surgió de una iniciativa personal, ¿encuentra como una gratificación mayor o un reto mayor a la hora de adaptarlo a un ámbito comercial? Bueno, a ver, gratificación yo creo que sí, y está implícito en todo lo que les conté, ¿no? O sea, pues gratificación fue, o sea, es un proyecto que me dio muchas sorpresas, ¿no? Que primero me sorprendió que lo quisieran exponer, luego me sorprendió ver la reacción de la exposición, ¿no? Ver familias enteras, ¿no? Que iban, porque es una colección muy, muy pop, ¿no? O sea, es una colección realmente popular. Entonces iban las familias enteras con sus hijos y entonces empezaban a adivinar, ¿no? Este personaje quién es, este personaje quién es. Y tiene que ver mucho también con algo que nos hace sentido a todos otra vez como mexicanos, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura, entonces es un proyecto que se acerca con mucha facilidad a la gente
¿no? Que no es nada pretencioso, que inmediatamente te hace ese guiño o le hace ese guiño a la gente y que lo puede disfrutar, ¿no? Es como no ir a una exposición, ¿no? De arte contemporáneo que te pide mucho más, ¿no? En cambio, en esta exposición creo que ese fue el gusto, ¿no? Como de ir a comerte algo que sabes qué es y sabes que te gusta y que lo disfrutas. Me sorprendió que lo pusieran en los parabuses de Guadalajara y me sorprendió que después se lo llevaran a girar por todo Jalisco y me sorprendió que después se lo llevaran a Colima y me sorprendió que después Cerveza Victoria lo quisiera, o sea, todo así, o sea, todo fue como sorpresa, 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 ¿no? No es que me sienta súper orgulloso de ese proyecto porque creo que formalmente tampoco es la gran cosa, eh, pero, pero sí creo que a veces cuando haces cosas porque quieres hacerlas, suceden cosas buenas, ¿no? Porque quizás se refleja ahí como el gusto, la pasión o el divertimento que tienes al hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo también a veces le digo mucho a mis clientes, ¿no? O sea, les digo, lo que necesitamos es confianza. O sea, si ya decidiste trabajar con nosotros, confía en nosotros, ¿no? Si nos das esa confianza, si nos permites hacer nuestro trabajo, seguramente va a salir algo bien, ¿no? Y como sucede en otros proyectos, ¿no? Que el cliente se empieza a meter en tu trabajo, que lo tienes casi, casi parado aquí a tu espalda diciéndote qué color poner y cómo tienes que mover el mouse, ¿no? Y, o sea, dices, oye, porfa, ¿no? Dame espacio, déjame respirar, no me estás dando libertad, o sea, entonces, y ahí suceden cosas malas, ¿no? O sea, al final no pasan cosas padres. ¿Por qué no contrataste a alguien al que quizás sí tuvieras la confianza para poderlo dejar hacer su trabajo, ¿no? Que no creo que ese sea el problema, yo creo que es, o sea, que hay mucha gente que piensa que todos creen que en la parte de diseño, por lo malentendida que está la práctica del diseño, creo que todos creen que tienen la sensibilidad de decir, pues puede ser así o puede ser de esta otra manera, ¿no? Y esa es otra de las cosas que yo les digo a mis clientes, es que no es para ti, o sea, es para tu negocio y en tu negocio estamos concibiendo a una persona distinta que no eres tú. A ti te puede encantar el rojo, pero vendes verduras, mano. O sea, no le pongas rojo a tu negocio porque estás vendiendo verduras, estás vendiendo salud. Entonces, no es posible que le pongas rojo a tu trabajo, ¿no? ¿Y cómo fue trabajar con una empresa tan reconocida como Cerveza Victoria? Cuando yo trabajé para la agencia donde estuve 7 años, esta agencia trabajaba para marcas muy grandes. Trabajaba para Hershey's, para Yoplait, para Ford, para San Rafael, para San Antonio, para Food, para Campbell's, para Herdes, para La Chata, para Verde Valle, para muchas empresas enormes, ¿no? Entonces, inclusive con ellos llegamos a trabajar para Tequila Jimador, para muchas empresas muy grandes. Entonces, no hubo una sorpresa, ¿no? En el regresar a trabajar con una empresa grande, no hubo una sorpresa. Solamente es la dinámica, ¿no? La dinámica de trabajo con las empresas de estas empresotas tan grandes es muy diferente. Mi estudio se ha dedicado mucho a atender a medianos y pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de negocio de nosotros. Si queremos crear una marca, ¿dónde la vamos a poder crear? Pues con pequeños o medianos empresarios, ¿no? Las grandes empresas ya tienen su marca creada, ¿no? Entonces, solamente hay que seguir los lineamientos que ellos te están planteando y ofrecer soluciones que ya están determinadas por un antes en el que tú no trabajaste, pero que ya está determinado. ¿Eso está mal? No está mal, está muy bien. Saber seguir lineamientos es parte de un aprendizaje, ¿no? Yo aprendí muchísimo también trabajando con todas estas marcas, ¿no? Me acuerdo uno de los gerentes de marca de Sigma Alimentos de Tangamanga, que son las carnes frías finas de Sigma Alimentos, me dijo alguna vez,
Lo más peligroso para una marca es un diseñador creativo o un creativo que se siente muy creativo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿No? Le dije, oye, pues ¿por qué? Y me dijo, porque las decisiones en las marcas no pueden ser tomadas de manera visceral, ¿no? O sea, tienen que ser tomadas de manera estratégica. Y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Por otro lado, hay otros tipos de personalidades, ¿no? Como Steve Jobs, que digamos, obedecía más a su olfato. Y también hay muchos directores de marcas que seguían más por su olfato y que también está bien, ¿no? O sea, entonces, ahí están las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, con las dos me siento de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con ambas. Sí, y ahorita que estábamos hablando de la exposición de Carla de Veras, ¿cómo consideras que se llega a esa conexión con el público? No creo que yo lo haya planeado, ¿eh? Yo creo que es simple y sencillamente, o sea, hay muchas cosas que van sucediendo como un resultado natural de algo que no te esperas, ¿no? O sea, quizás si lo hubiera pensado y lo hubiera querido y lo hubiera reflexionado de esa manera, no hubiera sucedido así, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando salí de la universidad, empecé a trabajar con un empresario que puso un restaurante aquí en Guadalajara, que hoy en día es uno de los restaurantes más reconocidos de Guadalajara, que se llama La Moresca. Y entonces los dos éramos un par de chavitos, ¿no? Que estábamos saliendo de la universidad, que nos sentamos en un restaurante que estaba en venta, a tomarnos unas chelas, y él iba a comprar ese local o lo iba a rentar para poner su restaurante. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, desarrollamos la imagen del restaurante. Dentro de la imagen del restaurante tuvimos que desarrollar los menús. Y después me hablaba él y me decía, oye, los menús se echan a perder muy pronto, hay que volver a diseñarlos, ¿no? Y entonces volvíamos a diseñar, ¿no? Y que si los plastificábamos, y que si les poníamos una carpeta, y que si hacíamos esto, y que si probábamos con este otro material, y no sé qué, nada funciona, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy, para mí, nada funciona, ¿no? En el tema menús, se van a estar reciclando, es algo que se va a estar reciclando, que tiene una vida muy corta, inclusive los precios luego fluctúan mucho. Entonces él me decía, oye, imprimimos 500 menús, pero me cambiaron los precios los proveedores y necesito cambiar los precios, y ahora tenemos que tirar 300 menús. Entonces, finalmente, le dije, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer impresiones digitales. Imprimes 50 menús, 60 menús, y vamos así imprimiendo poco a poco para que tú puedas estar utilizando, ¿no? En tu operación. Eso es lo que te pide la operación de tu negocio, ¿no? Entonces me dijo él, oye, y si ya vamos a cambiar los menús, ¿por qué no cambiamos el diseño cada que cambiemos el menú? Y entonces dije, pues órale, está padre la idea, vamos a cambiarla. Entonces, otra vez, ¿no? Nos sentamos a echarnos unas chelas y empezamos a cotorrear y empezamos a divertirnos. Y entonces salió la idea de que cambiaban los menús. Bueno, teníamos que cambiarlos aproximadamente cada 6 meses de diseño, los íbamos a cambiar. Y había menús de temporada, ¿no? O sea, ahí nació la idea de hacer menús de temporada, que era de primavera-verano, por las cosas que vendían en primavera y verano, hay unas cosas que te venden en primavera y verano que no hay en otoño e invierno. Entonces, bueno, había unos platillos en otoño e invierno, y en primavera y verano había otros, ¿no? Entonces hay que hacer, partiendo de esa premisa, hay que hacer menús de primavera-verano y otoño e invierno. Y empezamos a jugar con este cambio de menús. Lo que nunca nos imaginamos y lo que nunca planeamos es que se iba a convertir en un ritual del restaurante, ¿no? O sea, ya hace rato les decía yo que Martin Lindstrom planea, ¿no? Dice que puede haber una planeación de rituales dentro de las marcas. Nosotros no lo planeamos, ¿no? O sea, dije, vamos a hacer esto, y entonces llama el dueño, Marco, me decía, oye, ya me están preguntando que cuándo vamos a hacer el nuevo diseño. Los clientes preguntan que cuándo vamos a hacer el diseño de la nueva portada, ¿no? Entonces se volvió algo que la gente esperaba, ¿no? Que ya querían que cambiara el diseño. Y luego,
cuando cumplió el 10º aniversario, me dijo, oye, hay que hacer un evento, ¿no? Para festejar el 10º aniversario. Y entonces, ¿por qué no hacemos una colección de postales de todas las menús del restaurante, ¿no? Y entonces hicimos una colección de postales, los regalamos en las fiestas que se hicieron para conmemorar los 10 años. Y luego la sorpresa fue que a muchas casas a donde íbamos, luego habían enmarcado algunas de las postales, ¿no? Postales que les habían gustado, las habían enmarcado y ahora esas portadas de menú ahora estaban viviendo en algunas casas de algunas personas que son comensales del restaurante, ¿no? Y entonces yo le decía a Marco, le decía, fíjate nada más, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que ibas a tener presencia de marca en la casa de tus consumidores gratis, ¿no? O sea, ¿se puede planear? Sí, sí se puede planear. Claro que se puede planear. Tienes que estudiar al mercado, tienes que tratar de entender quién es tu mercado, tratar de pensar como esa persona para tú adivinar o, digamos, advertir qué es lo que le gustaría a esa persona, ¿no? A ese target recibir. Claro que se puede planear, ¿no? Pero muchas veces también suceden estas cosas que nacen fortuitamente, ¿no? Que no son planeadas y que suceden, ¿no? Están igual los dos caminos, ¿no? Uno de mis héroes, Iván Chermayev, él era uno de los diseñadores, murió también hace algunos años, llegó a ser uno de los diseñadores más reconocidos del mundo y él radicaba en Nueva York. Y una vez el dueño de algún edificio o el que tenía oficinas, estoy medio inventándoles porque no recuerdo muy bien, ¿no? Pero creo que el fondo de la historia sí se los voy a poder transmitir. Y entonces este cuate que tenía sus oficinas en este edificio le dijo, oye, yo quiero que me diseñes el número exterior del edificio. Y entonces dice él que regresó un poco conflictuado, ¿no? A su estudio y les dijo a su gente, es que nos pidieron el diseño del número exterior del edificio, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, es algo como raro, ¿no? Es una petición rara. Y de pronto él dijo, ya sé lo que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer el número exterior del edificio, pero vamos a hacer el número exterior del edificio, ¿no? Y entonces construyeron digamos, un número escultórico a pie de banqueta que se volvió famoso en todo Nueva York porque, digamos, quizás fue el inicio, uno de los inicios de estas marcas medio monumentales, ¿no? De que luego ponen con letras a pie de banqueta, ponen estas marcas, ¿no? Él lo que hizo fue poner este número, y el número inclusive, creo, no estoy muy seguro, pero creo que inclusive es un punto turístico de la ciudad, ¿no? Ir a ver el número que está afuera de este edificio, porque lo hizo, pero ¿qué es lo importante de esta historia? Lo importante de esta historia es darle la vuelta al proyecto, ¿no? O sea, me pidieron un número, o sea, pues, ¿qué dice, no? Igual y voy a diseñar una letra o la voy a pegar o voy a cortar unos números en metal ahí, los voy a poner en la fachada del exterior, ¿no? ¿No? O sea, es pensar diferente y darle la vuelta al proyecto que te están pidiendo y hacer algo realmente innovador que se convierta en algo que te agrada a ti, ¿no? Que el resultado, que lo que parecía ser algo que no era nada, se convirtió en algo muy grande. Y hablando ahorita de la industria alimentaria, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en proyectos que involucren comida? Lo que me gusta mucho de los restaurantes es que no tienen ni casi restricciones. A menos de que sea algún restaurante así como temático, ¿no? O sea, que el mismo dueño ya te pida alguna temática o que tenga algún tipo de comida en especial como italiana, ¿no? O algo así. Pero lo que me encanta es que son proyectos casi que no tienen restricciones. Entonces, se vuelven como lienzos en blanco maravillosos para hacer lo que sea, ¿no? Siempre y cuando el cliente sea el adecuado, ¿no? O sea, ya sabemos que hay clientes que van a querer dirigir
todo el tiempo lo que se tiene que hacer y hay otros que te van a decir, haz lo que tú quieras, ¿no? Yo confío en ti. Y ya para finalizar, me gustaría cerrar con la pregunta de cómo te ves siendo diseñador en los próximos años con todo esto de la pandemia. O sea, ha cambiado muchas cosas y no sé si las cosas vuelvan a ser como antes. Creo que ha sido una época de mucho aprendizaje, de muchas reflexiones, de, 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 de inventarnos nuevamente, de romper con muchos paradigmas, de, es un parteaguas, ¿no? Creo que es un parteaguas total que todavía no acabamos de comprender. Al menos yo todavía no lo acabo de comprender, no sé a dónde nos va a llevar, no sé, a mí me encanta el contacto con la gente, ¿no? Me encantaba el estudio lleno de gente, me encantaban las risas, me encantaban los desayunos, me encantaba la música a todo volumen, la gente divirtiéndose, o sea, me encantaba llegar a saludarlos en las mañanas, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas increíbles que no sé si en un trabajo que, como es el diseño, ¿no? Que es tan humano, de pronto la lejanía no es tan beneficiosa, ¿no? No es lo mismo tener una junta creativa viendo a la gente, teniéndola cerca, ¿no? O sea, a verlos a ustedes, por ejemplo, ahorita verlos ustedes a través de una pantalla, ¿no? Creo que de pronto vamos normalizando esto, pero no sé si sea normal o no sé si yo lo alcanzo todavía a entender como normal, ¿no? Recientemente soy papá, hace 3 años, y no me gusta mucho esta idea, ¿no? Del metaverso, de la realidad virtual, de no podernos tocar y abrazar y reírnos y de palpar las cosas y de salir o sea, no lo sé, no lo sé, de pronto para ustedes es más natural, y lo asimilan con mucho más rapidez que nosotros, pero sí creo que tiene, como todo, ¿no? Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y como decía un filósofo que no me acuerdo ahorita quién es, ¿no? Decía, toda luz produce una sombra, ¿no? Entonces, tiene los dos lados, ¿no? O sea, la parte de la luz y la parte de la sombra. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Artes y Diseño, de Punto D y del equipo de investigación Trajitas, al cual pertenezco, agradecemos al diseñador Enrique Lara por el tiempo cedido para la presente entrevista. Muchas gracias.